El resplandor de las lujosas oficinas de Fernández Asesores contrastaba con las manos ásperas de Lucía Martínez, mientras pasaba el paño por la enorme mesa de reuniones. A sus 25 años, observaba diariamente el ir y venir de ejecutivos impecablemente vestidos, imaginándose a sí misma algún día al otro lado de aquella realidad. Sus ojos, tan expresivos como determinados, recorrían cada detalle de las presentaciones olvidadas en las pizarras mientras limpiaba. Algún día estaré presentando esos gráficos, pensaba, ajustando su uniforme azul de limpieza. Barcelona brillaba bajo la lluvia aquella noche de octubre. Lucía, cansada después de su turno y las clases nocturnas de administración, corrió hacia la parada de autobús solo para ver alejarse el último transporte que la llevaría al modesto piso que compartía con su madre enferma en el barrio de Nou Barris. El aguacero arreció mientras maldecía su suerte. Sus apuntes protegidos bajo la chaqueta eran más valiosos que su propio bienestar. El examen del día siguiente no le permitiría faltar a clase, aunque ahora debería gastar en un taxi que no podía permitirse. ¿Necesitas ayuda? Una voz masculina interrumpió sus cálculos mentales. Un hombre de unos 35 años, con ropa casual pero de evidente calidad, se había detenido junto a ella. Conducía un Audi negro que parecía fuera de lugar en aquella zona industrial a esas horas. «Trabajo en el edificio», añadió él ante su silencio desconfiado. «Te he visto algunas veces. Soy Diego». «Lucía», respondió ella dudando. «Perdí el último autobús». «¿Te puedo acercar?», ofreció con una sonrisa que no parecía ensayada. Esta lluvia no parece que vaya a amainar pronto. La naturalidad con que abrió la puerta del copiloto desarmó sus defensas. El interior del coche olía a cuero fino y a un sutil perfume masculino. Durante el trayecto, Diego resultó ser sorprendentemente fácil de tratar, interesándose genuinamente por sus estudios y sus aspiraciones. «¿Administración? Es una buena elección», comentó mientras conducía hábilmente por las calles mojadas. «El mundo siempre necesita personas que sepan organizar el caos». «Es difícil estudiar y trabajar a la vez», confesó ella. «Pero mi madre está enferma y necesitamos el ingreso». «La determinación siempre encuentra su recompensa», respondió él con una voz que transmitía experiencia. «Barcelona puede ser dura, pero también generosa con quienes perseveran». Al llegar a su destino, Lucía dudó antes de bajar. «¿En qué departamento trabajas?», preguntó con genuina curiosidad. Diego pareció momentáneamente incómodo. «En administración», respondió vagamente. «Nada especial». Algo en su tono despertó la curiosidad de Lucía, pero la lluvia y la hora no invitaban a más preguntas. Lo que ella no imaginaba era que aquel encuentro casual bajo la lluvia barcelonesa cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Gracias por la ayuda», dijo al despedirse. «Ha sido un placer, Lucía», respondió él, con una mirada que parecía contener mucho más de lo que expresaban sus palabras. «Quizás nos veamos por la empresa». Mientras observaba el lujoso coche alejarse, Lucía sintió una extraña mezcla de intriga y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Barcelona le parecía un poco menos hostil y su futuro un poco menos incierto. Aquel primer encuentro bajo la lluvia barcelonesa se transformó en una serie de coincidencias que, con el pasar de las semanas, dejaron de parecerlo. Diego aparecía casualmente cuando Lucía terminaba su turno, ofreciéndole llevarla a casa o a la universidad. Sus conversaciones, inicialmente cautelosas, florecieron en una complicidad que sorprendió a ambos. Nunca había conocido a alguien que trabajara tan duro por sus sueños, le confesó él una tarde mientras compartían café en una pequeña terraza del Born, lejos del bullicio corporativo. «Es admirable». Lucía sonrió, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Diego siempre escogía lugares discretos, alejados del centro financiero donde se ubicaba Fernández Asesores. Ella atribuía esta discreción a su aparente modestia, asumiendo que, como empleado administrativo, quizás no quería ser visto fraternizando con personal de limpieza. «¿Por qué nunca hablamos de tu trabajo?», preguntó ella un día mientras paseaban por el parque de la Ciutadella. «Mi trabajo es aburrido», respondió él desviando hábilmente la conversación.
Prefiero escucharte hablar de tus proyectos, de cómo transformarás el mundo empresarial cuando termines tus estudios. Él la escuchaba hablar de sus sueños, crear programas que permitieran a trabajadores de base ascender en las empresas, democratizar las oportunidades. Diego asentía, con un brillo en los ojos que Lucía interpretaba como admiración, sin sospechar que pudiera ser algo más profundo. La primera vez que la besó fue a la orilla del Mediterráneo, durante un atardecer en la Barceloneta. Sus labios cálidos y seguros despertaron en Lucía sentimientos que creía imposibles dadas las circunstancias de su vida. Entre la enfermedad de su madre y sus responsabilidades, nunca había espacio para el romance. «Me gustas, Lucía», susurró él contra sus labios. «Me gusta tu fortaleza, tu visión, tu bondad. Apenas me conoces», respondió ella abrumada. «Te conozco más de lo que crees». Durante los 3 meses siguientes, su relación se profundizó. Diego se comportaba como un hombre común, conduciéndola en su lujoso coche, que ella asumía pertenecía a la empresa, escuchándola atentamente, aconsejándola en sus estudios con un conocimiento que atribuía a su experiencia en administración. Lucía se enamoró de su sencillez, de cómo valoraba sus opiniones, de cómo respetaba su espacio y tiempo. Cuando hablaba con su madre sobre él, lo describía como diferente a cualquier hombre que haya conocido. «Parece casi demasiado bueno», comentó su madre con suspicacia maternal. «¿Y dices que trabaja en la misma empresa que tú? ¿Por qué nunca lo has visto durante tus turnos?» «Nuestros horarios no coinciden», explicó Lucía, aunque la pregunta plantó una semilla de duda en su mente. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante del Raval, Diego recibió una llamada que atendió con evidente tensión. «Victoria, no es momento». «Sí, lo sé. Hablaremos de Eva mañana». «No, no puedo ahora». El tono autoritario contrastaba con su habitual suavidad. Lucía observó cómo su rostro se transformaba, mostrando un aspecto más severo, casi intimidante. «¿Todo bien?», preguntó ella cuando colgó. «Asuntos familiares», respondió escuetamente, recuperando su sonrisa. «Nada importante, pero algo había cambiado». Por primera vez, Lucía atisbó un lado de Diego que desconocía. Un lado que pronto descubriría formaba parte de una verdad mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. El descubrimiento ocurrió de la manera más inesperada. Aquella mañana, Lucía limpiaba el pasillo ejecutivo cuando escuchó conmoción en la recepción principal. Curiosa, se asomó para ver a un grupo de periodistas rodeando a un hombre que entraba al edificio, protegido por 2 guardias de seguridad. Su corazón se detuvo. Era Diego, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, irreconocible en su porte empresarial, muy distinto al hombre sencillo que la había conquistado. «Señor Fernández, ¿es cierto que iniciará un proceso por la custodia de su hija?», gritó un periodista. «El CEO de Fernández Asesores no hará declaraciones sobre asuntos privados», respondió uno de los guardias, mientras Diego avanzaba con expresión impenetrable. Las piernas de Lucía flaquearon. «¿CEO? ¿Fernández?». El mundo se derrumbó a su alrededor mientras las piezas encajaban. Diego Fernández, el multimillonario dueño de la empresa donde ella fregaba suelos. El hombre cuyo nombre aparecía en el edificio. Su jefe. Abandonó su puesto sin avisar, incapaz de procesar la magnitud del engaño. En su pequeño apartamento, lloró hasta quedar exhausta, ignorando las llamadas insistentes en su móvil. Se sentía como una tonta, un juguete, una diversión temporal para un hombre poderoso. 3 días después, reunió el coraje para volver al trabajo, convencida de que sería despedida. En lugar de eso, encontró que sus compañeras la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. «¿Es cierto?», susurró María, otra limpiadora. «¿Has estado saliendo con el jefe?». El corazón de Lucía se hundió aún más al descubrir que la historia ya era de dominio público. Una revista del corazón mostraba una foto borrosa de ambos en el parque, bajo el titular «El magnate y la limpiadora, romance o estrategia». Su teléfono continuaba sonando. Mensajes de Diego suplicando una oportunidad para explicarse. «Por favor, Lucía, no es lo que piensas. Necesito verte. Hay mucho que debo contarte». Mientras tanto,
Los tabloides seguían alimentando el escándalo. Un nuevo artículo sugería que Lucía era una oportunista que había seducido al empresario en medio de su batalla legal por la custodia de su hija. Lucía, que ni siquiera sabía que tenía una hija hasta ese momento, se sintió doblemente traicionada. «Deberías escucharlo», le aconsejó su madre, sorprendiéndola. «Si realmente te ha estado engañando, enfréntalo y cierra este capítulo, pero si hay más en esta historia». A regañadientes, Lucía aceptó encontrarse con Diego en un pequeño café alejado del centro. El hombre que la esperaba parecía devastado, con profundas ojeras y el rostro tenso por la preocupación. «Tengo una hija de 6 años, Eva», comenzó sin preámbulos. «Su madre, Victoria, tiene problemas con el alcohol. Estoy luchando por la custodia, no para castigarla, sino para proteger a Eva y conseguir que Victoria acepte tratamiento». «¿Por qué no me contaste quién eras realmente?», interrumpió Lucía, con la voz quebrada por la emoción. «Porque por primera vez en años, alguien me veía por lo que soy, no por mi cuenta bancaria», respondió él con sinceridad palpable. «Al principio fue casual, luego, tuve miedo de perderte cuando descubrieras la verdad». Lucía mantuvo su distancia emocional, pero algo en la vulnerabilidad de Diego la hizo dudar de sus propias conclusiones. Días después, recibió una notificación. Había sido seleccionada para un programa de prácticas administrativas en la empresa. «No tuve nada que ver», juró Diego cuando ella lo confrontó. «Tus calificaciones y tu desempeño hablaron por sí mismos. De hecho, el Departamento de Recursos Humanos no sabía de nuestra relación cuando te seleccionaron». Contra todo pronóstico, Lucía aceptó el puesto. Si iba a juzgar a Diego, primero debía conocer la verdad completa, y eso incluía entender el mundo al que él pertenecía. Durante los meses siguientes, Lucía observó a Diego desde la distancia. El hombre que veía dirigiendo la empresa con mano firme pero justa contradecía la imagen del manipulador que había construido en su mente. En las audiencias por la custodia, a las que asistió secretamente, vio cómo Diego nunca atacaba a Victoria, solo expresaba preocupación por el bienestar de Eva. Lo más revelador fue descubrir que había contratado abogados para defender su reputación contra los tabloides, sin que ella lo supiera. «No es justo que sufras por mi culpa», le había escrito en un mensaje que ella había ignorado. Mientras tanto, Lucía florecía profesionalmente. Sus ideas frescas y su perspectiva única como alguien que conocía la empresa desde sus cimientos le ganaron el respeto de sus compañeros. Nadie mencionaba su pasado como limpiadora, aunque ella nunca lo ocultó, llevándolo como una insignia de orgullo. Un día, al salir de la universidad, encontró a una niña pequeña junto a un coche familiar. Sus ojos, idénticos a los de Diego, la miraban con curiosidad infantil. «Tú eres Lucía», afirmó la pequeña con sorprendente seguridad. «Mi papá tiene tu foto». Diego apareció segundos después, visiblemente nervioso. «Eva, te dije que esperaras dentro del coche», le reprendió suavemente antes de mirar a Lucía. «Lo siento, no fue planeado. Solo vine a recogerla del colegio». La naturalidad con que Diego interactuaba con su hija, la adoración en sus ojos al mirarla, terminó de derribar las últimas defensas de Lucía. «¿Podríamos hablar?», preguntó ella, tomando la iniciativa por primera vez. Esa conversación marcó el inicio de una reconciliación cautelosa. Esta vez, Diego le mostró todas las facetas de su vida, su posición como CEO, su relación con su exesposa, ahora en recuperación, y su mayor tesoro, Eva, quien rápidamente desarrolló un vínculo especial con Lucía. «Me gustan tus historias», le dijo la niña un día, mientras Lucía le explicaba conceptos básicos de matemáticas con ejemplos creativos. «Mamá dice que eres inteligente». La mención de Victoria sorprendió a Lucía. La exesposa de Diego, tras completar su rehabilitación, había demostrado una madurez inesperada, estableciendo una relación cordial con la nueva pareja de su exmarido. 2 años después, Lucía coordinaba un innovador programa de desarrollo profesional en Fernández Asesores, diseñado específicamente para empleados de servicios y mantenimiento que deseaban crecer dentro de la empresa. Su propia historia servía como inspiración para decenas de trabajadores. En su oficina, ahora decorada con fotos de su madre, de Eva y de Diego,
Lucía revisaba solicitudes para el programa cuando él entró sin anunciarse. ¿Tienes un minuto?, preguntó, con ese tono que le reservaba exclusivamente a ella. Para ti, siempre, respondió dejando los papeles. Diego se sentó frente a ella, no como el poderoso empresario, sino como el hombre vulnerable que había conocido bajo la lluvia barcelonesa. Estos 2 años han sido los más significativos de mi vida, comenzó. Verte crecer profesionalmente, construir tu propio camino, ganarte el respeto de todos. Me has enseñado más sobre integridad y determinación de lo que jamás imaginé. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo. No quiero que cambies nada de tu vida, continuó. No quiero que dejes tu carrera, tus ambiciones, tu independencia. Solo quiero formar parte de ese camino, si tú me lo permites. Lucía miró el anillo, luego a Diego. Recordó a la joven que limpiaba oficinas soñando con estar del otro lado. Ahora entendía que no existían lados, solo personas intentando encontrar su lugar en el mundo. Sí, respondió con una sonrisa que iluminó la habitación. Pero, con una condición, lo que sea, respondió él ansioso. Que siempre recordemos de dónde venimos, dijo ella. Tú de tu miedo a ser valorado solo por tu dinero, yo de mis días limpiando estas mismas oficinas. Que nunca olvidemos que lo que nos unió fue vernos realmente el uno al otro, más allá de las apariencias. La boda se celebró en primavera, con la pequeña Eva llevando los anillos y Victoria entre los invitados. Mientras Barcelona brillaba bajo el sol mediterráneo, Lucía y Diego sellaban un pacto que trascendía las diferencias sociales. El compromiso de construir juntos un futuro donde los títulos y posiciones significaran menos que la auténtica conexión humana. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que la historia de Lucía y Diego haya tocado vuestro corazón y os haya hecho reflexionar sobre el valor de ver más allá de las apariencias. Si os ha gustado esta historia de amor y superación en las calles de Barcelona, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Cada pequeño gesto nos ayuda a seguir creando. Cada día traemos nuevas historias conmovedoras desde diferentes rincones del mundo hispano. Así que explorad nuestro canal para encontrar vuestra favorita. Y ahora os preguntamos, ¿qué hubierais hecho en el lugar de Lucía? ¿Creéis en el amor que trasciende las barreras sociales? Contadnos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que os hará suspirar.